Contra episodio 7, fracaso. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que nos escuchen. Estamos aquí en el episodio 7 de la Contra de Santa Tere. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, Artur, aquí disfrutando de este sábado que después de mucho tiempo no había llovido, ¿no? A ver si sequía se aligera un poco. Pues sí, la verdad es que dio mucho gusto de que lloviera hoy, un poco fuerte, ¿no? Pero sí estuvo muy bien. Pero bueno, el tema de hoy quedamos que va a ser el fracaso. El fracaso. El CIAPA nos ha fracasado en podernos distribuir agua, ¿no? También la madre naturaleza. Pero pues sí, hay muchos fracasos que podemos hablar del Estado y de la sociedad en general, pero a mí personalmente ese tema se me había ocurrido pues justamente por la cuestión del podcast, ¿no? Porque de repente en el episodio que hicimos sobre la violencia, pues llegamos a los 3 dígitos, o sea, pues, bueno, 100 y tantos views, lo que no es mucho, pero yo pensé... pensamos que íbamos en una curva ascendente, ¿no? Pensábamos que justamente era el comienzo de algo bien chido, pero luego el episodio siguiente sobre el amor, un tema bastante cursi, 4 views, pero cabrón. que puede jalar. No fue nuestro caso. No fue nuestro. Entonces, yo pensé que, pues sí me hizo pensar un poco en la cuestión del fracaso. Sí. Es algo que está muy marcado en nuestra generación. Pero no sé, yo lo que siento es que, pues, hemos tenido muchas posibilidades, como un abanico de posibilidades muy amplio, ¿no? Para escoger, pues, no sé, estudios, no digo que todos, pero pues muchas personas, ¿no? De nuestra generación, y aparecen muchas cosas que yo leo. Tal vez es el algoritmo de YouTube que también influye, pero tenemos un abanico de posibilidades de estudios, de posibilidades de trabajo, de planes de vida, etcétera. Y el abanico es tan amplio que tomar una decisión siempre va a representar una especie de fracaso al rechazar otra. Y además, que yo siento es que con esta super exposición o extra exposición a las redes sociales, a los medios de comunicación, etcétera, estamos más confrontados a otras personas y a otras, entre comillas, historias de éxito que pues pueden generar una sensación de fracaso aún más grande, ¿no? Cuando hemos rechazado algún abanico, pues no abanico, alguna posibilidad dentro de ese abanico. Y además, para concluir con esta idea, tal vez a veces el abanico lo que queríamos hacer no lo hicimos por pues algún miedo o alguna imposibilidad, o pues simplemente a veces simplemente es como pues no se presentó esa oportunidad, ¿no? Entonces no sé, o sea, imaginemos que a mí me gustaba mucho la guitarra de joven, no la aprendí a tocarla, y para mí es un fracaso, ¿no? No saber tocar bien la guitarra hoy en día, y ese abanico, esa posibilidad dentro del abanico la abandoné hace muchos años. Entonces, es un ejemplo tonto, pero creo que pasa, ¿no? Y está relacionado a nuestra formación, a nuestra educación y a las posibilidades que más que nunca están muy abiertas en ese abanico de posibilidades, de opciones, y tienes que descartar unas y aceptar unas, y a veces unas no las tomas por desidia o por muchas cosas. Sí, y esa es una cosa que comentamos un poco también en el episodio pasado, cuando comentábamos de las diferentes formas o nombres que se da a las relaciones hoy en día, ¿no? De que uno puede hoy en día elegir entre tener, no sé, un matrimonio o tener una relación monogámica, o tener una relación abierta, o tener el poliamor. Entonces son muchas posibilidades, y de repente nunca estamos 100% seguros de que sí estamos viviendo como todo nuestro potencial, ¿no?
términos de incluso las relaciones amorosas, o sea, Sí. justamente por lo que dices de ese abanico que existe, hace con que nunca estamos seguros de que estamos viviendo en realidad el éxito, porque siempre hay diferentes posibilidades, ¿no? Y siempre nos quedamos pensando qué hubiera pasado, si tuviera ese tipo de relación y no la otra, ¿no? De repente. O incluso en el episodio anterior también hablamos un poco de fracaso al final, cuando yo decía que yo no veía el divorcio como un fracaso necesariamente del amor. Y de repente esa posición que tengo, bueno, en este caso concreto, invito a las personas que nos escuchen en ese episodio de amor, pero en ese caso concreto que yo decía, yo creo que también era como algo muy personal, como de que alguien me estaba diciendo eso de una determinada relación y yo no quería admitirlo, ¿no? Por una cuestión como un poco, no necesariamente de orgullo, pero como digamos para no admitir algo que me haría sentir muy inseguro, ¿no? Pero yo creo que va más allá de eso. Yo creo que de repente yo y seguramente muchas personas también tienen una relación difícil con el fracaso y les cuesta admitir, ¿no? O sea, cuando algo ha fracasado. Entonces tal vez pase un poco por ahí también, o sea, de, de que yo tenga de repente una relación complicada con con la misma noción de fracaso. Sí, y lo que mencionas, a mí me hace pensar un poco a una cita que esta semana estamos preparando podcast, que al final es como es extracto de un libro de William Desmond. Es un artículo, Es un ¿verdad? artículo, Sí. sí, perdón, un artículo titulado La filosofía y el fracaso, Philosophy and Failure, y bueno, se publicó en The Journal of Speculative Philosophy y en el volumen 2, pero bueno, en todo caso, en un momento, hay una cita que habla de la reconciliación. Podría leerla, pero Sí, adelante. la leo, es un poco complicada. Yo creo que vamos a compartir un enlace con las citas que llegamos a preparar, que no son muchas, pero que pues pueden ayudar a aquellos que nos escuchan a guiarse un poco más, ¿no? Pero la cita va así. Aceptar que uno se rompe al llegar a su límite máximo puede empujarle a reflexionar sobre una otredad más allá. Más allá por ser más primordial que el yo como norma de ser. Conceder a este límite es irrumpir en la maravilla metafísica de su más allá. Si el fracaso no fuerza la reconsideración, no hemos aprendido nada. Y es eso, ¿no? Finalmente, fracaso tiene que ir seguido hasta cierto punto de una reconciliación, de pues ver que a veces las pretensiones eran demasiadas, Ujú. o a veces simplemente que no fue tu momento, pero ese momento yo sí creo que te quiebra como individuo, ¿no? Momentos de fracaso te quiebran, como que es como una apuesta total. Toda tu ilusión de lo que eras con ese fracaso se quebranta y es doloroso, o sea, y por eso se pueden haber como episodios depresivos. Si quieres, no sé qué pienses al respecto, pero me llegó una vez un estudio que leí a propósito de la depresión en primates. No voy a hacer acá como Jordan Peterson, que ya quiere explicar todo con langostas, pero es interesante cómo se ha estudiado la depresión en ciertos primates, y lo que yo recuerdo es que la depresión o la ansiedad, pero bueno, en este caso la depresión se dispara cuando en una lucha jerárquica de poder, de estatus, uno de los dos individuos, uno de los dos primates que está luchando por ese puesto, poder, pierde físicamente.
manera física. Y cuando pierde, al parecer, y es también un problema de los etologistas y todos estos que quieren ver en la naturaleza, o sea, como que las reacciones de los animales o de los individuos, como que ya están programadas por la naturaleza, porque la naturaleza a cierto punto es como perfecta o algo así, pero se puede disparar un episodio depresivo cuando vas a perder físicamente contra otro y la depresión te dice ya no sigas peleando. Es como un ejercicio, mecanismo de defensa. Entonces te agachas y ya no reaccionas. Y la depresión, eso sí, es como no solo es un estado mental, también tiene repercusiones en el cuerpo y en organismo. Uh-huh. Entonces como que esa parte de la reconciliación es como pues aceptar que no se puede más, ya, por eso te puedes deprimir y todo, pero bueno. O sea, la depresión como una posible reconciliación posterior al fracaso. Sí, sí es interesante lo que dices. Incluso, bueno, en ese sentido que dice Desmond, podría ser como que justamente en un momento de fracaso, ¿no? O sea, en el caso de los primates, ¿no? Cuando uno de los primates pierde la pelea, el primate que pierde, como que su misma individualidad como que se quebranta y él se ve como confrontado con su misma incapacidad de cumplir con el objetivo que él se había puesto al principio, que no sé en ese caso cuál sería, tal vez ganar la pelea, no sé. Y entonces, incluso es algo que Desmond dice también, es como un fracaso radical, ¿no? Él habla de la experiencia de ser aplastado por ese más allá, ¿no? Y la depresión, en ese sentido que dices, sí puede ser como un reconocimiento de nuestra falibilidad y entonces casi que como una disminución del yo, ¿no? O sea, del potencial del yo y de una especie de resignación. Una resignación. A cierto punto. Pero yo creo que... En el caso de los primates, o sea, nosotros... Sí, es más complejo. Y hay también una otra forma de lidiar con el fracaso que Desmond llama, o más bien relaciona con los estoicos, ¿no? Y ahí es la idea de que nosotros podemos salvaguardar nuestra integridad ética mismo adentro de esa situación de fracaso, más o menos desde es una visión casi budista, así de que nos aislamos y nosotros mismos, o sea, nos dirigimos hasta nuestra interioridad, o sea, nos encogemos a nosotros mismos, por decirlo así, como guardando en el núcleo de la individualidad un espacio que no puede ser quebrantado, ¿no? Casi, o sea, replegarse en sí mismo y nuestra individualidad como lo que no puede ser quebrantado por el fracaso. O sea, es casi, y eso lo dice Desmond también, intenta de ganar mediante la retirada. O sea, en fase de la dificultad nos retiramos hacia nosotros mismos con el intento de salvaguardar nuestra identidad y nuestra autonomía frente a hasta el fracaso ético más brutal posible, ¿no? Pero bueno, también podemos criticar esa forma de lidiar con el fracaso porque justamente, como dice Desmond, es como intentar de ganar a través de la retirada, o sea, es no en realidad afrontar ese más allá que nos intenta de delimitar y así, o sea, yo creo que tal vez deberíamos platicar un poco también de qué es el éxito, ¿no? En ese sentido. Podría ser, y el éxito y el fracaso van pues de la mano en ese sentido y por ejemplo ahorita que mencionabas lo de la retirada y yo que mencioné este ejemplo de los simios, ¿no? Uno es depresivo y el otro no, el otro al contrario, genera tal vez más serotonina, es un cambio físico y creo que hasta cierto punto el fracaso, en el caso particular tal vez de los hombres y en las mujeres también, pero en el caso particular de los hombres que yo podría relacionarme más, que además vehicula
una imagen de masculinidad fuerte, atractiva. Y aquí incluso podemos pensar también en el caso de la virilidad. La virilidad, De la exactamente. virilidad en términos muy concretos, o sea, de que se le pare el pene a uno, pues, o sea, También. y eso es curioso porque yo creo que los hombres sí podemos sentir placer más allá de la erección y podemos dar placer más allá de la erección, pero la ausencia de la erección ya es como la señal del fracaso, ¿no? En la relación amorosa. Podría ser. Y eso es curioso porque esa idea nos hace replantear la cuestión misma de cuál es entonces el objetivo del sexo, ¿no? O sea, como algo que puede en realidad ser como no esencial. ¿Placentero o...? Ajá, sí, perdón, continúa. Porque, pues, justamente, si la idea o si el objetivo del sexo es el placer, entonces la ausencia de la erección no es sinónimo del fracaso del sexo para el hombre, pues. Pero en cierto modo sí, por la virilidad, por esta idea de virilidad, una erección de grado 4 siempre y así. Pues eso en la idea que nos formado hombres y mujeres, tanto de penes grandes, cosas. Eso sí puede quebrantar tu idea de virilidad y demás. Tal vez para remontarnos a los primates, sientes que pierdes contra otros, como es raro, ¿no? O sea, Sí, y ahí está también la relación entre el éxito, el fracaso y la competencia, ¿no? sí, Como siempre tenemos esa referencia de los demás. De hecho, es curioso porque esa cuestión de la competencia no se menciona en ningún lado en el texto de William Desmond, pero yo estoy totalmente de acuerdo que son cosas íntimamente relacionadas, en el sentido de que hasta nuestra propia idea del éxito también se construye a partir de la competencia, o sea, de que nosotros claro. vemos a otras personas que pensamos que de repente son incluso mejores que nosotros e intentamos de llegar a ese patamar y fracasamos, ¿no? O tenemos éxito, O envidiamos. o nomás Fallamos y envidiamos. queda la Ajá. envidia o quedan como y es algo complicado, o sea, porque se puedes como evitar esa sensación, pero no creo que sea fácil evitar la envidia. El otro día leí un meme de Nietzsche que era: solo puedes odiar a aquel que está a tu nivel o a un nivel superior al tuyo. Los que están a un nivel debajo de ti, en cualquier escala, o sea, solo puedes sentir desprecio. Entonces hasta en el odio, hay como niveles de fracaso y de competencia Ujú. extraños. Y a mí me gusta pensar justamente el éxito y el fracaso a partir también de la idea de competencia, porque puede ser una forma también de desmistificar el éxito, o sea, Claro, en el sentido de que el éxito, perdón, la competencia no es algo que sea buena en sí, incluso algunos pueden decir que, bueno, muchas personas de derechas de muchos repente neoliberales sí. muchos neoliberales de repente sí dirán que la competencia es muy buena, ¿no? Yo creo que sí puede ser buena en algunas ocasiones, si nos puede llevar la competencia o incluso la envidia a ir más allá de nosotros mismos, pero yo creo que estaríamos de acuerdo que no es en sí ni bueno ni malo, pues puede ser una cosa u otra, ¿no? O sea, Y yo sí me atrevería a decir que es, o sea, Es más más malo que negativa bueno. que positiva. O sea, es como una especie de pues, lucha. O sea, es como es como una especie de reutilización de es como una guerra, ¿no? En otros ámbitos, en el deporte y la competencia sana y eso, pero al final, realmente yo creo que es la competencia algo parecido a la guerra, ¿no? O sea, es como sí, destruir al otro, ¿no? Para subir, no es como competencia para colaborar,
No, tal vez lo que yo veo en la competencia sería la justicia que puede, o sea, sobre todo lo veo con mis alumnos. Los alumnos que pues sí hacen el esfuerzo de que requiere pues el curso, pues si les pusiera a todos la misma cosa, sí habría una sensación. Tienes que subsistir o tienes que ser recompensado por esfuerzo directo, como que hay un problema ahí. Yo creo que otro tema que yo creo que se relaciona con nuestra idea de éxito y que quisiera hablar porque creo que va a ser relevante más adelante en nuestra discusión, es la idea de final. O sea, porque William Desmond dice muy claramente que el éxito es un final, no un principio, que viene a coronar un largo esfuerzo. De la lucha crece el esfuerzo. El éxito a menudo es la lucha conquistada. Entonces, esa idea como de que el éxito es algo que está ahí al final, casi como la zanahoria, ¿no? Enfrente, bueno, aunque la idea es que el caballo nunca se coma la zanahoria, pero digo de que es como si, es eso, ¿no? El éxito viene a coronar un esfuerzo que hacemos y es como algo final y conclusivo y casi reconciliador en sí mismo, ¿no? Y esa se me hace que es una idea que es un lugar común en realidad. Sí, es un lugar muy común. neoliberal. Puede ser una idea hasta cierta medida muy neoliberal, pero más que eso, y aquí ya un poco para entrar en ser contra Desmond, ¿cuál es ese final, no? En realidad. O sea, imaginemos el caso, para hablar de algo bastante concreto. Ayer, estaba escuchando un podcast del New York Times. Ellos hacen un podcast diario que se llama muy creativamente The Daily, el diario. Okay. Y ayer estaban comentando el caso de un brasileño, un patriota mío, y que vive en Estados Unidos, y él es conocido como el millonario del Dogecoin. Ok, el Dogecoin. Ajá. Sí. Es la criptomoneda esta que surgió a partir del meme del perrito, ¿no? Uh-huh, sí, la criptomoneda que empezó como una broma y al final se también volvió... así empezó el Bitcoin. Una broma en Reddit o algo. Y bueno, él tomó un préstamo y al final logró invertir $300,000 uh-huh. en puro Dogecoin. Y eso pues a principios del año. Y lo que pasó fue que al decorrer del año, el Dogecoin ganó muchísimo valor, como que se valorizó mucho. Entonces, cuando llegó ahí a mediados de abril, él llegó a tener más de $1 millón. Por eso le dicen el millonario del Dogecoin. O sea, él es alguien que se volvió literalmente millonario por esa criptomoneda. Y en esa entrevista que le hacen del New York Times, le preguntan, ya cuando está millonario, si ahora ya va a vender algo de eso para, no sé, comprar una casa o algo así. Y porque él ya se sentía muy exitoso, o sea, en la entrevista decía que pues él ya había ganado y había llamado a su mamá, que lloró cuando hablaba con él y dijo, mamá, ya soy millonario y así, o sea, es alguien que ya pensaba encontrarse en un lugar de éxito, pero bueno, con criptomonedas, o sea, es algo que él no puede comprar pan pues con ese dinero. Y pues le preguntan entonces, ¿y ahora vas a vender algo de esos Dogecoins para comprar una casa o algo así? Y él dice que no, que en realidad su plan es de comprar más Dogecoin. Y es una estrategia de marketing también, ¿no? Porque yo tengo fe en mi moneda, entonces sigan comprando para que suba el valor. Pues puede ser una estrategia de marketing, pero por otro lado, él no puede utilizar su riqueza en nada del cotidiano, pues, hasta que la venda, pues. Y como 2 semanas después de esa entrevista, pues el Dogecoin perdió como 30% de su valor
porque Elon Musk apareció en el Saturday Night Live, hizo una broma del Dogecoin, o sea, algo completamente contingente, aleatorio, hizo con que bajara el 30% del valor. Entonces ese tipo pues perdió muchísimo, 30% de su fortuna en este caso, ¿no? Y después esa misma persona del New York Times le volvió a hablar después de que se desvalorizara el Dogecoin y le preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dijo, yo voy a comprar más Dogecoin porque ahora está más barato. Entonces yo creo que eso es interesante para pensar el éxito como final, porque podríamos pensar que cuando él logró ser millonario, él ya había logrado el final, o sea, ya había logrado su objetivo inicial, que era volverse millonario o volverse rico, ¿no? Y no fue suficiente, o sea, de que como que esa necesidad de seguir esforzándose y seguir sin tener de verdad la realización concreta de su éxito, él prefirió seguir como en la lucha que usufruir de los frutos de su éxito. Sí, usufructar, sí. Y el es como pues el deseo constante, o sea, de nuevo damos a Slavoj Žižek, ¿no? Filósofo esloveno que es como una estrella de cuales hoy en día hay pocos, hay algunos. Él es tal vez la más importante, que pues él es psicoanalista, además de ser filósofo, y habla mucho de la figura. Bueno, él se basa en Lacan y habla en la figura del deseo, ¿no? Que creemos que deseamos algo y al final no es lo que deseamos. O sea, cuando lo logramos, cuando llegamos a ese objetivo, al final tal vez no era lo que deseamos. Es como un constante, un hambre constante. Es chistoso. Justo ayer o antier, hace unos días, estaba viendo un pequeño video que se llama Two Kings. ¿Lo ubicas? No ubico. O Los Dos Reyes. No me acuerdo exactamente. Tendría que buscarlo, pero creo que sí se llama Two Kings. Y es un cortometraje animado de una criatura que se la pasa comiéndose a otro. O sea, es una criatura que no tiene nada al inicio, no sé si tiene una coronita y es como un rey. Todo el cortometraje es esta figura, esta criatura que va a diferentes como reinos y nomás se come a los reyes, se va acumulando más y más y más coronas en su cabeza, ¿no? Y ese es su motivación. Y en un momento, bueno, no se los spoileo, mejor véanlo pero bueno, no, sí, está mejor que lo spoilee un poco, no importa, porque al final de cuentas, pues, nomás se adjudica coronas, pero no tiene ningún bien, pues, ni placentero, ni físico, es como una cuestión mental. Y me hizo pensar a un artículo que una vez leí hay un antropólogo gringo que se llama Marshall Sahlins, que él tiene una teoría interesante, o sea, él la desarrolló a partir de un artículo de otro antropólogo que se interesó en el azúcar, en la conquista y en la colonización europea. O sea, el chocolate, el cacao se consumía aquí en Donde es México, sí. Pero sin azúcar, y muchísimas otras cosas. La vainilla tampoco, sin azúcar y todo. Y los europeos tenían como esta necesidad de meter azúcar en todo. Entonces, se me hace curioso porque Marshall Sahlins, a partir de esa reflexión de que pues los europeos todo era azúcar, o sea, el azúcar como que movía todo. Marshall Sahlins lo que menciona es que pues los europeos, o la cosmogonía europea
Renacimiento o de esas épocas, de la transición entre el medioevo y la época moderna europea, era la tristeza. O sea, su artículo se llama The Sadness of Sweetness. Entonces los europeos eran seres satisfechos siempre, busca siempre del deseo. El deseo, lo único que lo paliaba un poco era comer El azúcar. dulce, el azúcar. Ajá. Pues yo creo que soy un poco más pesimista, en el sentido de que yo creo que esa fractura, digamos así, del deseo nunca puede ser llenada. Yo creo que eso es parte de la condición humana. Y justamente por eso esa noción del éxito que viene a coronar como algo así al final, es algo que desde mi perspectiva es un poco ilusorio, y entonces no estaría de acuerdo con Desmond. Pero como ves, si hacemos una pausa, Perfecto. llegamos a la media hora, vamos a escuchar un poco a el DJ Sergi, el buen Sergi. de aquí de Guadalajara. Bueno, aunque no se sabe, a veces dice que es chilango y a veces que es de aquí, a veces odia a los chilangos y a veces a los tapatíos. Pues bueno, escuchemos un poco a Sergi. Está en Sergi. Está en SoundCloud, pero igual les compartimos el enlace en la descripción. Pues regresamos aquí a segunda parte de este episodio de La Contra de Santa Tere, y estábamos hablando al respecto del fracaso, y estábamos criticando aquí un poco a William Desmond en su artículo que habla de la filosofía y el fracaso, porque él decía que el éxito era como una corona, ¿no? Así que uno recibe a la conclusión de su esfuerzo, ¿no? Así. Pero bueno, hay otra parte que también creo que se puede criticar, digámoslo así. Bueno, eso es muy desde mi perspectiva de ese texto, que él habla de lo que llama del absurdismo existencialista. Que segundo Desmond, bueno, aquí lo voy a citar directamente, dice así, que ese absurdismo existencialista disimula su decepción porque, bueno, el existencialismo básicamente defiende que no hay una esencia humana y de que eso es algo que se construye a través de la existencia, o sea, la vieja frase de que la existencia precede la esencia, ¿no? Y así, y entonces que nos construimos a partir de ahí. Y entonces él dice que esa noción del absurdismo existencialista rápidamente disimula su decepción en desafío, y tratando de ser un fuerte nihilismo nietzscheano, celebra absurdamente la ineluctabilidad del fracaso, o sea, como que todo es fracaso. Pues. Esa absurda celebración del fracaso no puede finalmente ocultar el hecho que equivale a poco más que un silbido metafísico, a veces antimetafísico en la oscuridad. Entonces él está criticando esa noción de que la existencia misma o que el mundo o el universo que es esencialmente fracasado, ¿no? Esa idea de que en realidad el éxito, la esencia, todo eso es algo que se construye a partir del fracaso. Y yo no estoy particularmente de acuerdo con eso, y aquí vamos a traer nuevamente a hablar un poco más a fondo de la figura de Zizek, porque yo sí considero que Zizek tal vez sea el filósofo justamente del fracaso ontológico. Pero antes, no sé si hay algo que quieras comentar de ese tema del existencialismo y así. Pues rápidamente, a propósito de esa cita que acabas de leer, me hace pensar un poco como al cinismo, ¿no? Habíamos visto un video de la pues filosofía cínica en el pasado, la que pues fue mayormente representada por Diógenes de Sinopo, que pues es este personaje, ¿no? Que a Alejandro Magno le dijo, bueno, Alejandro Magno fue a verlo y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Diógenes pues vivía en la calle, era como, se dicen cínicos porque
la etimología de la palabra cínico era perro, ¿no? Kin, o no me acuerdo cuál es exactamente, pero la palabra en griego es perro. Entonces Diógenes aspiraba a vivir un poco como un perro. Esa era como la guía de su filosofía. Y bueno, entonces estaba ahí arrumbado en algún lugar de Grecia, Diógenes, y llegó Alejandro Magno, pues porque Diógenes era célebre, ¿no? Era un filósofo célebre. Llega Alejandro Magno y le dice a Alejandro Magno, ¿qué quieres que te dé? O ¿qué te puedo dar? ¿O qué quieres de mí? Quiero que, no sé exactamente si era incorporarte a mi equipo de trabajo. No te creas. Pero le dijo ¿qué quieres que te dé? Y lo único que le dijo Diógenes es: date de mi sol, ¿no? Lo único que quiero es que te quites de mi sol. Y al final de cuentas, creo que se acopla muy bien esa idea, la visión de la vida de Diógenes con eso que critica Desmond, ¿no? Del nihilismo nietzscheano. Pues todo es fracaso. Con Diógenes, o con el cinismo, pues lo que yo considero es que no hay ni cabida para el trabajo, para el fracaso en su opción de vida, ¿no? O sea, es esa negación de pues apegarte a las leyes de la sociedad, ¿no? De dirigir tu vida en torno al vivir como un perro, al disfrutar la vida sin todo este esfuerzo, toda esta cultura del esfuerzo que pues prolifera en muchos neoliberales. O sea, no es que no estoy criticando el esfuerzo ni nada, solo digo que a lo que voy es que el esfuerzo como sinónimo de éxito es una visión reductora, y creo que Diógenes de Sinopo es un buen ejemplo de lo absurdo que podría ser esta cita, ¿no? Él critica el absurdismo existencialista, y tal vez podríamos criticar el absurdismo esforcista de Desmond. Pero ¿sabes algo muy curioso? El video que te compartí sobre el cinismo, de hecho, las personas que nos escuchan lo pueden buscar. Es un video de TED Talk. De TED Talk sobre el cinismo, e incluso está también en YouTube. Ese video, el texto es del mismo William Desmond. Es de William Desmond. Es del mismo William Desmond. Entonces, y se me hace eso bastante curioso, tal vez un poco contradictorio de su parte, ¿no? O sea, de valorizar a los cínicos, pero de tener esa especie de menosprecio, o sea, de criticar lo que él llama la celebración del fracaso, cuando en realidad yo creo que el cinismo podría también ser interpretado un poco en ese sentido. Pero yo creo que más que el cinismo, yo creo que al menos en la actualidad, el filósofo del fracaso sí es Slavoj Žižek, ¿no? Como mencionaste antes, es un filósofo esloveno, contemporáneo. De hecho, es toda una celebridad en YouTube. Y él, vamos a hablar un poco de un libro que publicó en el 2012. La publicación original es del 2012, se publicó en inglés, y en 2015 fue traducido al español con el título de Menos que nada: Hegel y la sombra del materialismo dialéctico. La traducción es de Antonio José Antón Fernández. Está disponible en Amazon, lo estoy leyendo en EPUB, y es un libro bastante, a mí se me hace bastante bueno en realidad. Y demasiado largo también, ¿no? Uy, larguísimo. Pero para empezar es un libro curioso, porque es un libro, bueno, de filosofía, ¿no? O sea, en el mismo título dice que va a hablar de Hegel y del materialismo dialéctico y así, pero no está estructurado, digamos así, como si fuera un discurso académico. En realidad está estructurado con base en el sexo, en realidad. Hace cuenta que ese libro tiene 4 partes. La primera es las copas de antes, la segunda es en sí, y ahí habla de Hegel. La tercera parte también es en sí, y habla de Lacan. Y la cuarta parte es el cigarrillo de después, ¿no?
yo en mi inocencia antes pensaba que hablaba de una cena, pues, que era una cena, pues, que están las copas de antes, la comida, pero ya después yo me di cuenta que en realidad, pues, es el sexo, pues, de que se habla. Ajá. Y se me hace curioso esa división. Cigarettes after sex, ¿no? Sí, y se me hace curioso eso de en sí Hegel y en sí Lacan, porque es casi como si los dos estuvieran ahí cochando, ¿no? Así, Hegel cochando con Lacan, ¿no? Ya sé. Pero digamos que si ese libro es un sexo, digamos que es un sexo bastante aburrido en realidad, porque dentro de cada una de esas partes en sí, o sea, del sexo en sí, hay como unos interludios, y curiosamente esos interludios se me hacen que son de repente la parte más interesante del sexo, libro. Del acto erótico. No del sexo del libro, justamente por eso tal vez sea un sexo un poco aburrido, porque me imagino dos personas cochando y pues, a ver, un ratito, hagamos un interludio aquí. Se ponen a tocar la flauta. Ahí es un buen interludio, pero divagamos, ¿no? Digamos que, al menos, esa es mi lectura. Quiero dejar muy clara que esta es mi lectura. Yo no soy un estudiante de filosofía. Yo soy nada más un licenciado en letras, o sea, nadie. Pero somos unos donadies. Pero a mí se me hace Casados. Que el objetivo de ese libro, si se puede hablar de un objetivo, porque Zizek él no es nada ordenado en la forma de explicar las cosas, o sea, empieza hablando de una cosa y pasa una anécdota, pasa una broma y de repente saca unas citas gigantes de Hegel o de los idealistas alemanes, o sea, pero yo creo que su punto central es intentar de dar al fracaso un lugar central en la ontología, en la filosofía en forma general, pero básicamente presentar el fracaso como el fundamento del sujeto, para empezar, pero también el fundamento casi de todo, pues, del mundo mismo. Dice que justamente en la introducción dice que está hablando del fracaso ontológico, ¿no? Y dice así: lo que consideramos nuestra incapacidad para conocer la cosa, y por cosa se refiere a cosa en general, pues, a todo, pues, a cualquier cosa. Bueno, lo que consideramos nuestra incapacidad para conocer la cosa indica una fractura en la cosa misma, de modo que nuestro propio fracaso en alcanzar la verdad plena es indicador de la verdad. Y bueno, y va bien con el título, ¿no? Menos que nada. Menos que nada, justamente porque su idea es de que las cosas que existen en realidad es casi como si fuera el fracaso de las cosas de ser la nada, pues. Entonces es como si en realidad las cosas, nosotros, el mundo, fueran menos que nada, pues, porque es como el fracaso en ser nada. O el fracaso en no ser nada también, el fracaso de existir. Uh-huh. No sé, o sea... Él va en el sentido de que digamos que él habla mucho, en realidad, más que fracaso, igual también habla mucho de fracaso, al menos en la traducción en español. Me imagino que en inglés la palabra sea failure. Otra noción que utiliza mucho es la de fractura, y es casi como, bueno, esa fractura está en todo, en todas las cosas, en cualquier cosa, y digamos que es como si el mundo, o sea, todo lo que existe surgiera casi de una fractura en la nada, pues, o sea, que la nada está fracturada por las cosas, digamos así. Entonces, digamos que por eso que las cosas en realidad son menos que nada, son la incapacidad de ser la nada. Sí, yo, o sea, no sé si lo hace de broma o no, pero de que habla de la nada como armonial, cosas, y que el hecho de que algo exista es como caos, es un desbalance, es un acto inarmónico. Entonces, una fractura, justamente. Una fractura, sí. Y en otro capítulo él da un ejemplo que me parece que ilustra muy bien eso que dice de que nuestro propio fracaso en alcanzar la verdad plena es indicador de la verdad. Y ese es un ejemplo que incluso podemos encontrar en algunos vídeos suyos, algunos vídeos de Zizek en YouTube, que es el ejemplo de la carta de amor. Porque él dice que en una carta de amor, el fracaso del escritor, de la persona que escribe, el enamorado, pues, que escribe la carta de amor, el fracaso de esa persona de describir su amor de forma claramente, sí, es la prueba misma del amor. O sea, si una persona logra escribir una carta de amor de forma bellísima y coherente y saca
las mejores metáforas y las mejores expresiones, en realidad eso sería más fracaso. Lo podríamos decir fracaso, pero en realidad es más una prueba de que la persona está más interesada en su egoísmo y en expresarse bien que en realidad en expresar su amor. Sí, no, porque en realidad el escritor o la carta de amor podría tomar una visión de alguien de las ciencias sociales, ¿no? Y ve así como un psicólogo y lo después y ya no sería como pues auténtico, ya sería como un trabajo descriptivo, pues vincularía su experiencia personal, su experiencia personal, que eso sería pues su grado de autenticidad, ¿no? Uh-huh. O sea, y sí, si no puedes mencionarlo, o sea, si quieren pues compartir la idea de que ama a alguien y no lo logra hacer correctamente, efectivamente el fracaso al final es como un éxito, ¿no? Porque que, pues se muestra que sí ama, ¿no? Sí, o no necesariamente de que el fracaso sea un éxito, sino el fracaso es la marca de la autenticidad, como dijiste, o la marca misma de la verdad, hasta cierto punto. Y esa parte de la carta de amor, él en el libro la menciona justamente con relación al sujeto, porque es casi como si el sujeto, él se construyera justamente en esa fractura con la realidad, en el siguiente sentido, de que nosotros como sujetos nunca, de hecho es un poco la idea de la Matrix, ¿no? Vamos a la idea de la Matrix. O sea, cómo podemos tener certeza que las cosas que vemos es la verdad, es la cosa en sí, ¿no? Para utilizar la expresión de Kant. Y desde una perspectiva subjetiva, nunca estamos de verdad en la cosa en sí, sino todos lo vemos desde nuestra perspectiva individual, desde nuestro mundo. Y eso podemos hablar incluso de cosas muy concretas, de objetos, nuestra experiencia con el mundo, ¿no? Y cuando, pues no sé, yo cuando vi Matrix por primera vez, tenía que como 10 años, sí pensaba de que, entonces todo lo que estoy viendo puede ser todo una ilusión, o sea. Pero esos son pensamientos que surgen nada más para abrir la paréntesis. Yo a los 3 años sí pensaba eso, es que yo era el único humano, de verdad, y que estaba rodeado como entes extraños, aliens o no sé, o sea, pero bueno, para que continúes con tu punto de Matrix, ¿a qué va con esta idea de la ilusión? Pues justamente en la película de Matrix, Neo se da cuenta de que todo lo que veía antes era una Matrix, era una construcción de unas máquinas, ¿no? O sea, que todo es mentira. Y justamente esa es la condición del sujeto en realidad, porque no podemos asegurarnos así de forma preestablecida de que todo lo que tenemos es todo lo que vemos y todo lo que tocamos y lo que experimentamos, que el azúcar o lo que sea, que esa sea la cosa en sí, para otra vez regresar a Kant, o como lo que tú decías cuando tenías 3 años, que pensabas que tal vez eras el único ser humano que existe. O sea, se me hace que justamente es una prueba de que todas las ideas que tenemos en realidad se construyen con base en una fractura que tenemos entre nosotros y el mundo, o entre nosotros y la realidad, o entre nosotros y la cosa en sí. Y lo que dice Zizek es que esa fractura no es apenas un problema de nosotros como sujetos. Él pasa o él desplaza esa fractura en el mundo mismo. Él va a decir que no es que nosotros somos fracasados, en el sentido de que somos lo único fracasado y ahí existe un mundo que es completo y que es una totalidad, y que nosotros, por nuestra incapacidad y por nuestras debilidades, no podemos acceder a esta completud. En realidad, el mundo mismo es en sí fracasado. El mundo mismo es en sí marcado por una fractura que le impide de realizar todo su potencial. Y ahí podemos regresar a la nada, pues. El potencial de la nada es que todo sea nada, sin embargo, existe algo, ¿no? O sea, la nada y las cosas. O sea, y entonces es curioso, estamos hablando aquí de metafísica. Yo no sé si la gente que nos escucha les interese cosas así. A mí particularmente me fascina,
Pero de repente, y aquí es algo bastante personal, algo que me gusta mucho de esa visión es que sí se me hace muy libertadora, en el sentido de que podemos leer algunos autores con el mismo Desmond, que platica de una reconciliación con un más allá, que sí es completo, que sí es un todo, y que nosotros debemos, como dijiste, casi una filosofía del esfuerzo, como esforzarnos para alcanzar y reconciliarnos con ese más allá completo y armónico, ¿no? Mientras que en Zizek no tenemos esa obligación o esa necesidad de alcanzar esa completud. En realidad, al menos a mí, me deja muy tranquilo con mi relación con el mundo, porque me hace pensar que el mismo mundo es en sí un fracaso, pues el mismo mundo es en sí fracasado. No es de que eso me vaya a dejar de tener ganas de hacer las cosas, más bien me quita como una culpabilidad de no ser completo, pues. Y incluso podemos regresar a una noción que platicamos en el episodio anterior, que hablamos del amor, que hablamos del tetrafármaco y de la ataraxia, ¿no? Y a mí justamente esa idea de Zizek, de que el mundo mismo es marcado por una fractura, por un fracaso esencial, me acuerda mucho a la idea epicúrea de la no existencia de los dioses, o sea, de que la no existencia de los dioses nos puede tranquilizar. Bueno, sí es existencia, pero no influyen en mi vida. Los dioses no influyen en mi vida, ¿no? Uh-huh. No niegan su existencia, pero es como un ateísmo tranquilo, le dicen, ¿no? Que existen, pero los dioses no influyen en mi vida. Uh-huh. Pues te da esa tranquilidad hasta cierto punto, pero también te deja vulnerable ante la nada. A ver, pues no sé, o sea, no sé, lo ves en cualquier cosa, o sea, la típica frase, no sé, para no dramatizar, un partido de fútbol pierde un equipo y no, pues es que hoy no jugamos bien, pero pues así son los tiempos de Dios, o así Dios lo quiso y ya iremos mejorando. Entonces como que eso puede ser en un partido de fútbol, pero puede ser como reconfortante en casos de pérdidas, en muertes, ¿no? O sea, tener ese acompañamiento de los dioses. Ahora, los dioses griegos son diferentes al dios cristiano, pero esa idea de la nada puede ser reconfortante, o la de Zizek, porque sí, pues, o sea, si el mundo no es perfecto, nosotros tampoco, o sea, como que te quita esa, pues, como dices, culpabilidad o frustración. Uh-huh. Porque pues finalmente pues todo está incompleto, ¿no? Y como que vincula la idea de incompletud con la del fracaso. Uh-huh. Sí, por la cuestión de la fractura. De la fractura. Entonces, sí. Y pues yo creo que Zizek en ese aspecto, no sé, a mí me parece como tú dices que es metafísico y todo, me parece que es un ejercicio difícil, que tienes que tú traducir o integrar esa idea y aplicarla al mundo, ¿no? O sea, tienes que integrarla y tratar de aplicarla y practicarla, cuando pues es una idea compleja, es una idea que tienes que escuchar y pensar. Entonces, como que, no sé, es como un trabajo a veces artificial, tal vez todo es un trabajo artificial, entonces, pero integrar esa idea para sentir tranquilidad, es difícil. Sí, yo creo que siempre que hablamos de metafísica estamos hablando de cosas muy, muy difíciles, porque justamente la idea de la metafísica es que está más allá de la experiencia directa del mundo. Pero a mí personalmente pues sí me gustan esas mamadas. No, pero sí, o sea, de todos modos, o sea, todo es como, pues todo es así, ¿no? O sea, todo funciona así, es como tienes una idea vehiculada por la sociedad, por ejemplo la competencia o el fracaso, y tú la integras. Entonces sí, es al final una construcción algo arbitraria y la integras y vives con ella. Entonces lo mismo puede pasar aquí con la metafísica. La metafísica como... Y es interesante la filosofía como un medio para vivir mejor, para vivir más tranquilo, para lograr la tranquilidad frente al fracaso. Hay otras formas, supongo que la psicología
ir a hablar con alguien, experimentar tus emociones. Es lo que a veces pasa con la filosofía, ¿no? Que aquí finalmente es como una cuestión muy idealista, entonces se queda en el mundo de las ideas, pero ya aplicarla para ti como individuo no siempre es fácil. Tal vez la psicología, el diálogo, la experimentación de sensaciones. ¿Qué sientes cuando te sientes fracasado? O sea, ¿qué sientes emocionalmente, físicamente? Es diferente, o sea, entonces yo creo que es un trabajo que requiere de cosas muy diversas, ¿no? Como y todo en la vida, ¿no? Pero la metafísica sí me parece importante, y me parece que hay otros ejercicios, ¿no? Como qué sientes, las emociones, las sensaciones. Conocerse a sí mismo, así. Conocerse a sí mismo, conocer, ¿no? Sus emociones, y como una especie de conocer, más que conocer, ¿no? De repente, o sea, no es como conocer, como conoces a una teoría económica, ¿no? O una teoría de historia, pues es como conducir un carro, pues para conducir un carro va más allá de nomás conocer cómo funciona el motor del carro y cómo funcionan las señales de tránsito y así. Tienes que de verdad como partir para la práctica, la experiencia, y experimentarlo en tu misma vida para que puedas integrar, ¿no? Eso, o sea, ajá. y pues sí, ese es el problema de la metafísica, pero yo diría más allá, es el problema de la cosa en sí. No, también, pero es el problema de la filosofía y de las ciencias sociales, o sea, es el problema del conocimiento como algo abstracto, ¿no? Bueno, Emiliano, vamos llegando a la hora y 10. Creo que ya cerramos aquí. Sí, yo creo que es buen momento para cerrar, y pues agradecer a Sergi por habernos compartido su set que acompañó esta sesión de Contra. Y bueno, pues también vamos a compartir los enlaces con las citas y el enlace de Sergi en SoundCloud, y pues iremos compartiendo extractos de podcast en las semanas que vienen, y nos veremos dentro de un mes. Sí, ¿correcto? Sí, nos vemos en la segunda semana de junio. Segundo sábado de junio. Bueno, entonces muchas gracias a los que nos han escuchado hasta ahora, y vamos a escuchar un poco a Sergi. Bye.